Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Braulio Angulo Noriega, psicólogo clínico infantil y terapeuta infantil. Aquí en la descripción te dejo un enlace por si quieres saber y conocer acerca de mi trayectoria. Gracias por visitar mi canal. Vamos a empezar por definir adecuadamente el trastorno. El nombre correcto es enmarcado en el DSM-5, con publicación del 2013, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese es el nombre correcto que va a recibir el trastorno. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Sigamos adelante. Aquí tengo para ustedes un dato sumamente interesante. Esta es la primera mención que se hace el 19 de abril de 1902 de lo que podría llamarse lo más acercado, lo más relacionado a la presencia del trastorno, y fue hecha por George F. Steele. George F. Steele, ya vamos a ver más adelante parte del trabajo de George F. Steele, y se llamaba condiciones anormales psíquicas en los niños, como vamos a poder ver más adelante. Aquí tenemos una breve historia del TDAH. Eso es lo que más nos debería llamar la atención en este momento. En 1854, antes de Steele, que él marcaba como síndrome de daño cerebral, Hoffman hizo una interesante publicación dentro de un libro de cuentos. Hoffman publica un cuento que se llamaba Phil el Intranquilo. Phil el Intranquilo fue descrito por primera vez alrededor de los 1850, por el doctor Heinrich Hoffmann, que era un psiquiatra alemán, que publicó un libro que se llamaba Struwwelpeter o Pedro Melenas, el cual fue originalmente escrito e ilustrado para su hijo que tenía algunos problemas de inquietud. Pero debido a que las narraciones reflejaban la conducta típica de los niños inquietos, se utiliza actualmente para ejemplificar el TDAH. Este libro, el de Hoffman, el de 1854, consta de 10 cuentos que hablan sobre diversos problemas psiquiátricos típicos en la infancia y en la adolescencia. El cuento más representativo de TDAH es el de Philip el Intranquilo o Felipe el Inquieto, que narra las anécdotas provocadas por la hiperactividad y falta de atención de Felipe. Esa es como la primera mención que tenemos sobre el TDAH. Luego Steele, en 1902, que publica, en la portada que vimos al principio, el síndrome del daño cerebral. Luego en 1934, Kahan y Cohen le llamaron impulso orgánico. Por allá en 1941, Bradley y Bowen lo llamaron síndrome de la conducta orgánica. En 1955, Strauss y Keppard, disfunción cerebral mínima. En 1957, Laufer y Denhoff, trastorno del impulso hipercinético. Hasta aquí, hasta este momento, hasta el 57, no había una idea clara sobre qué se estaban enfrentando ante esta conducta desbordada de los niños. Ya en 1962, Clement y Peters le llamó disfunción cerebral mínima, y es a partir del 68 donde viene la primera mención sobre hiperactividad. En 1968, Wary, un psiquiatra norteamericano, le llama hiperactividad, así sin más ni más. En 1970, Ruther le llamó síndrome hipercinético. En 1975, Cadwell le llamó síndrome del niño hiperactivo. Y en 1980, finalmente, la APA, las dos APAs, la American Psychiatric Association y la American Psychological Association, le pusieron déficit de atención. Y del 87 al 94 surgió el tan famoso nombre déficit de atención hiperactividad. Finalmente, para que puedan entender exactamente cómo es que se han ido nombrando y marcando los trastornos, los psiquiatras y los psicólogos contamos con un manual en el cual tenemos descritos los síntomas y los signos de la presencia de los trastornos. En la primera parte habíamos hablado del DSM y del CI-10. ¿Pero qué es el DSM? Se los dejo acá para que lo puedan entender de mejor manera. DSM son las siglas de Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en inglés, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Aquí, en este manual, están descritos de manera amplia y extensa
los cuadros sintomatológicos, síntomas y signos de los trastornos existentes y clasificados. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir del 68, en el surgimiento del DSM, en el DSM-2, que se llamó trastorno hipercinético infantil, luego en el DSM-3 en 1980, pues se llamó trastorno de déficit de atención y lo presentaban de dos maneras, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y sin hiperactividad. Surge en 1987 el DSM-3 en una versión revisada y finalmente surge este famoso nombre, TDAH, trastorno de déficit de atención, diagonal hiperactividad. En el DSM-4, que es como el libro más mentado de los 90s a la fecha, surge finalmente el nombre más específico con los tipos predominantes, trastorno de déficit de atención hiperactividad, tipo preferentemente déficit de atención, tipo preferentemente hiperactivo impulsivo o tipo combinado. Y en el DSM-4 revisado se llamó solamente trastorno de déficit de atención hiperactividad. Hay muchos médicos, hay muchos psiquiatras, hay muchos psicólogos que todavía se quedaron aquí en el DSM-4 de 1994 e insisten clasificarlo de esta manera. Sin embargo, hoy en día, en el que tenemos ya el DSM-5, en el 2013 surgió, obtiene un único nombre que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ese es el nombre correcto y adecuado del trastorno. No tiene ningún otro nombre, ni hay predominio, ni hay tipo. ¿Ok? Bien. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad no es como la tuberculosis, la epilepsia o la malaria, que son entidades categóricas con síntomas claros que permiten establecer el diagnóstico. El TDAH tiene síntomas extensos, tiene signos extensos que en algunos momentos pueden ser muy difusos. Se parece más a la hipertensión o al sobrepeso, entidades dimensionales con un espectro de síntomas. Es un espectro totalmente amplio. Por eso algunos especialistas en salud que no están calificados para hacer el diagnóstico suelen confundirse tanto. Se puede parecer en mayor o menor grado, los límites no son claros, sin embargo, su clasificación es de tipo categórico. Aquí les tengo en estas slides siguientes la historia de Felipe el Inquieto, de Heinrich Hoffmann, para que ustedes más adelante, cuando vayan viendo los síntomas y los signos característicos del trastorno, puedan acordarse de Philip o Felipe el Inquieto. Y dice así: Philip, para dejar de actuar como un gusano, la mesa no es un lugar para retorcerse. Así habla el padre a su hijo. Lo dice en tono severo, no es broma. La madre frunce el ceño y mira a otro lado. Sin embargo, no dice nada. Pero Phil no sigue el consejo. Él hará lo que quiera a cualquier precio. Él se dobla y se tira, se mece y se ríe, aquí y allá sobre la silla. Phil, esos retortijones yo no los puedo aguantar. He aquí una descripción, sin duda alguna la primera descripción que podemos tener sobre un niño con la presencia de un trastorno que le impedía mantener una conducta controlada, ya no decir adecuada, sino controlada en distintos aspectos o en distintos escenarios. Philip el Inquieto o Felipe el Inquieto es una historia digna de recordar para poder entender la gravedad del TDAH. Juanito mirando al aire es esta otra historia de Heinrich Hoffmann que nos habla de este niño que jamás ponía atención por donde iba y tuvo pues varios accidentes. Esto nos habla también de la conducta inatenta que los niños pueden tener. ¿Cuáles son las pautas adecuadas para identificar y diagnosticar el TDAH? Los puntos claves que tenemos que tener en cuenta son que el diagnóstico es enteramente clínico. Clínico quiere decir que nos vamos a basar específicamente en los síntomas y signos de manera clara, en la observación de los síntomas y signos para poder llegar al diagnóstico. Es crucial obtener información de otras fuentes, padres, escuela, etcétera, sobre todo en referencia a la historia personal, porque la historia personal del niño en cuestión nos llevará a formar y a formular de manera adecuada el diagnóstico del TDAH.
¿Cómo se debe de hacer un diagnóstico de TDAH? Un adecuado diagnóstico de TDAH debe realizarse primero una entrevista clínica, luego debe haber una valoración de déficits funcionales en casa y a nivel social, debe revisarse de manera detenida y pautada la historia del desarrollo del niño, se deben descartar otros trastornos y detectar la patología comórbida, se debe revisar adecuadamente la historia familiar del niño, debe de haber un examen físico, eso es completamente necesario para revisar si no hay antecedentes de trauma craneal, epilepsia, algún problema con las hormonas, factores de estrés, y debe de existir una valoración del coeficiente intelectual y las funciones cognitivas para saber que no nos estamos enfrentando a otra situación. Esa es la propuesta de diagnóstico más acertada que hay sobre el TDAH. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un diagnóstico de TDAH a un niño? Pues nos lleva entre 3 y 4 sesiones clínicas. ¿Por qué? Porque se debe observar y entrevistar de manera adecuada todos los antecedentes y esquemas del niño. Es erróneo, es completamente erróneo realizar un diagnóstico de primera impresión en una sola consulta que por lo general dura de 15 a 20 minutos. Diagnosticar TDAH en un niño es grave y es complicado. Los síntomas del TDAH pueden variar en su repercusión, en su intensidad y en su frecuencia. Por eso se debe de tener mucho cuidado en qué momento se está haciendo el diagnóstico y de qué manera se está haciendo el diagnóstico. También hay una propuesta de diagnóstico multimodal donde se habla que debe abordarse primero un diagnóstico psicopedagógico, donde se debe evaluar mediante técnicas neurocognitivas el déficit cognitivo y la evaluación psicopedagógica escolar, donde debe de haber un diagnóstico psicológico, donde se van a evaluar los aspectos conductuales y familiares, y finalmente debe haber un diagnóstico médico neurológico psiquiátrico, donde se evalúan el desajuste sociocultural y se hacen otros diagnósticos clínicos. Esta es una propuesta más extensa de cómo se debe diagnosticar a un niño. Y evidentemente también existe una propuesta de tratamiento multimodal, donde se hace un tratamiento psicopedagógico, un tratamiento psicológico, un tratamiento médico y un tratamiento pedagógico. Hay que tener en claro, antes de clasificar o poner a un niño dentro de una conducta inquieta o hiperactiva, cuáles son los periodos de atención adecuados que un niño tiene o debe de tener. Y entonces tenemos aquí que la atención del niño de 2 a 3 años es con periodos atencionales sumamente cortos, la atención es totalmente unidireccional, la atención es inconstante, le cuesta enfocar selectivamente y sostener la atención, hay fallas en la concentración y es permeable a gran cantidad de estímulos externos. ¿A qué voy con esto? Que un niño de 2 a 3 años, de 2 y 3 años, por naturaleza y por orden del desarrollo, debe ser completamente inatento. Es por eso que no hay TDAH de los 2 a los 3 años. Sin embargo, nos encontramos con muchas familias que insisten que sus hijos menores a 6 años, que ya vamos a ver por qué es la edad más adecuada del diagnóstico, insisten que tienen TDAH, y algunos especialistas, y ahí lo voy a poner entre comillas, algunos especialistas insisten en que niños de 2 y 3 años puedan tener TDAH, y sin embargo tenemos en esta tabla de referencia basada en el desarrollo del niño que un niño de 2 y 3 años, niño o niña de 2 o 3 años, es completamente inatento. Está apenas aprendiendo a controlar y mantener su atención. El niño de 4 a 5 años es un niño que también va a ser un poquito inatento. Aquí ya es capaz de sostener un hilo atencional en tanto desarrolla una actividad. Los tiempos de atención son cortos, pero adecuados a las actividades diarias o escolares a su edad cronológica. Aquí recuerden que estamos en preescolar. Es capaz de atender estando en grupo o recibir instrucciones.
focaliza y sostiene la atención selectiva e intencionalmente y es capaz de cambiar también su atención obteniendo resultados productivos. Su atención le permite concentrarse y obtener logros productivos. Sin embargo, debemos recordar que este es un niño en edad preescolar y en el preescolar todavía vamos a estar en una parte crucial del desarrollo neurológico del menor. Así que muy pocas veces vamos a poder reclasificar al niño de 4 a 5 años como portador de un trastorno, mucho menos de TDAH. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta fase de adaptación y de experimentación al medio. ¿Cuál es la edad entonces adecuada para el diagnóstico de TDAH? La marca específica o la edad más adecuada y específica del diagnóstico del TDAH es a partir de los 6 años y medio. ¿Por qué a partir de los 6 años y medio? Porque debemos de esperar a, como marca el cuadro sintomatológico, al menos 6 meses de evolución de la sintomatología para poder realizar el diagnóstico. Así que la edad más ideal para empezar, insisto, para empezar a hacer el diagnóstico de TDAH son 6 años y medio para obtener el diagnóstico adecuado a partir de los 7 años de edad. La epidemiología del TDAH, vamos a revisar que afecta entre un 5 y 10% de los niños en edad escolar. Esto nos habla que por estadística hay un niño por clase diagnosticado en niños, obviamente en niños 3 a 4 veces más que en niñas. ¿Esto qué quiere decir? Que por salón de clase, y estamos hablando de salones de clase de entre 30 y 40 niños, pudiera existir la cifra de un niño con la presencia del trastorno, lo cual contradice mucho de lo que nos encontramos en las escuelas de atención pública, que nos reportan hasta 4 o 5 niños con el trastorno. Del diagnóstico, ese trastorno afecta más a niños que a niñas, de 3 a 4 veces más. Como ya habíamos mencionado en la parte 1, recuerden que la mayoría de los trastornos son más probables en niños que en niñas. Ojo, el diagnóstico en niñas es más complejo, ya que no suele presentar alteraciones disruptivas de conducta. En el niño sí, las niñas son un poquito más controladas. Representa del 30 al 50% de las consultas en psiquiatría infantil. Y aquí vienen algunos datos muy azarosos. En Estados Unidos se prescriben medicamentos por valor de 1.3 millones de dólares al año. Al año Estados Unidos está consumiendo 1.3 millones de dólares en medicamentos para el control y manejo del TDAH. Y en Estados Unidos resultó en 9.7 millones de visitas médicas en 2001. Esto nos habla que hay un sobrediagnóstico y hay un exceso de sobrediagnóstico de niños que pudieran tener TDAH. Persisten algunos pacientes en la adolescencia y adultos, esto es consistente, del 40 al 70%, si ya el niño, si tuvo TDAH durante la infancia, es muy probablemente que pueda persistir en la adolescencia. No es una ley. También puede pasar que a partir de los 13 o 14 años, el niño que fuese portador de TDAH tienda a desaparecer o disminuir el trastorno o simplemente entra en remisión. Y aquí hay una cifra, hay un dato sumamente interesante que nos habla que en el 50% de la población adulta, si tuvieron TDAH cuando eran niños, muy probablemente entren en un proceso de remisión o de presencia parcial en la edad adulta. ¿Cuál es la evolución del TDAH? Todos los niños con TDAH tendrán en la vida adulta un trastorno. Hablábamos que los niños en edad escolar con TDAH son de un 3 a un 5% y puede persistir entre el 30 y el 60%, lo cual nos habla de una cifra dispar del 70-90%. A lo mejor el niño con TDAH pudiera tenerlo o no tenerlo. Sin embargo, en la edad adulta va a preservarlo solamente en un porcentaje menor al que se debe de esperar.
El TDAH de adultos es más frecuente en varones. En la infancia tenemos que es más frecuente en varones y en la vida adulta no se mantiene esta diferencia. En la vida adulta puede afectar tanto a varones y mujeres. Recuerden que para que un adulto pueda entrar en la clasificación de diagnóstico del TDAH, debió ser diagnosticado desde su infancia. No significa que como ahora soy adulto y soy inquieto, inatento, distraído, me puedo hacer ahora un diagnóstico de TDAH. Para tener TDAH en la edad adulta, debí ser diagnosticado cuando yo era niño. Las mujeres presentan menos alteraciones de conductas graves y todo esto lo vamos a encontrar a través de la historia de los síndromes y de los trastornos. ¿Cuándo comienza entonces la conducta inquieta o hiperactiva? Debemos dejar en claro que no es lo mismo conducta hiperactiva que tener un trastorno. Muchos niños pueden ser y muchas niñas pueden ser hiperactivos o inquietos sin ser portadores del trastorno. Sin embargo, tendemos a sobreclasificar y hiperclasificar a todos los niños inquietos como si fueran TDAH. Desde los primeros años de vida, 2 a 3 años, se evidencia la conducta hiperactiva y a medida que el niño va creciendo, esta hiperactividad no desaparece ni se organiza. Al contrario, se sostiene y aumenta, evidenciando claramente un comportamiento inquieto. De los 2 a los 3 años, tenemos a nuestro niño completamente inquieto y esto es parte del desarrollo normal. Algunos papás han insistido en llamarle los terribles 2 años, pero es este proceso, es esta edad, este periodo de adaptación donde el niño va a ir adquiriendo las habilidades para el manejo de las jerarquías y para el manejo de sus límites. Desde esos primeros años y hasta los 14 o 15 años, es decir, en la adolescencia, el niño hiperactivo despliega su conducta, pero a partir de la adolescencia, la conducta hiperactiva se modifica y se puede controlar y regular. En algunos casos, la hiperactividad persiste incluso en la vida adulta. Ya vimos que es entre un 40 y 50% que se repite en la vida adulta. Entre los 2 y los 4 años, la hiperactividad se puede considerar normal y a partir de los 6 años, la acentuación de este comportamiento requerirá de una consulta especializada o de una consulta especialista. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos papás, muchos padres de familia, muchos especialistas médicos insisten en clasificar a niños menores de 5 años como si fueran pacientitos con TDAH. A partir de los 5 años, en un desarrollo adecuado y normal, la hiperactividad debe ir desapareciendo en el niño de forma paulatina y de manera adecuada. No significa que va a desaparecer de la noche a la mañana y ningún niño va a obtener un proceso de adaptación de la noche a la mañana. La hiperactividad es una descarga motora ante situaciones que por lo general le genera al niño ansiedad, angustia e inseguridad. ¿Cuál es el perfil de los niños en edad preescolar que puedan ser algo inquietos o hiperactivos? De los 4 a los 6 años, según la valoración de los profesores del niño hiperactivo, se muestra inquieto, impulsivo, con falta de atención, agresivo y desobediente. Esto sin ser un niño portador del trastorno. ¿Qué quiere decir? Que los niños pueden ser hiperactivos e inquietos sin ser portadores del trastorno. Sin embargo, nos da algunas señales de alerta. Los padres lo describen como impulsivo, desobediente y agresivo. Con frecuencia está distraído, no parece escuchar cuando se le habla, pero no sabe jugar solo y las relaciones con sus compañeros se caracterizan por peleas y discusiones, así como Phil el intranquilo. Es característico del juego de estos niños, por un lado, no saben jugar solos y además tienden a apartarse con los juguetes que son más novedosos para ellos. Los manipulan hasta que se cansan
y los dejan totalmente destrozados. Cuando juegan solos, no admiten perder, no son capaces de seguir las reglas del juego. Esto hace que sean rechazados por sus compañeros.